entraron 3 de ellos al departamento, iban armados, uno con arma larga, 2 con armas cortas, el cuarto yo no le vi ningún arma, sí una especie de carpeta negra con unas planillas, y recibimos amenazas de muerte. Sé que en cumplimiento y en mi condición de comandante en jefe del ejército he cumplido con mi deber. Fui víctima de crueles tormentos, señor presidente, de los más crueles tormentos que puede sufrir un ser humano. Sufrí la asfixia, la electricidad y los intentos de fusilamiento. Aparte de, como le digo, de haber sentido torturar a mis semejantes y haber vivido en un llanto y quejido permanente de otros presos, y de haber tenido la presunción de que algunos de mis compañeros de prisión estaban siendo muertos. Asumo la responsabilidad de las acciones cumplidas por la fuerza a mis órdenes. Dios solo sabe los injustos que son las imputaciones que arbitrariamente se me han formulado. Si algún error me falta he cometido, ya Él se encargó de perdonar. Eso me basta. Mi padre fue secuestrado en la noche del 11 al 12 de enero de 1977 en la localidad de Chacras de Coria, departamento Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Puede relatar al tribunal todo lo relativo al secuestro de su padre y si él fue víctima de algún despojo económico y en su caso señalar en qué consistió. En la noche del 11 al 12 de enero de 1977, aproximadamente a las 3:30 de la mañana, un grupo de alrededor de 15 personas vistiendo uniforme de estilo en tropas regulares ingresó en forma violenta a la casa de mi padre en Chacras de Coria. Era una casa antigua con alrededor de 15 habitaciones, esas viejas casonas, digamos, de provincia, por eso la denominábamos la Casa Grande. Ahí nací yo y nació mi hermano mayor, que hoy tiene casi 60 años. Es más, ahí se casó físicamente mi padre y mi madre. Con esto le relato, doctor, que hace casi de principios de siglo que la casa era de los Cerutti. En esa oportunidad ingresaron con lujo de violencia a la casa donde estaban mi madre, Josefa Modesta Yaquino de Cerutti, y mi padre. Ambos, es decir, mi padre de 76 años y mi madre, si no me equivoco, de 75. Eso estaba en una de las 2 alas de la casa. En la otra ala estaba mi hermano Jorge Manuel Cerutti, de profesión escribano, actualmente en Mendoza. Ingresaron a la casa y le reitero, con lujo de violencia, rompieron las puertas, insultando y profiriendo todo tipo de agravios. Mi hermano fue el primero aparentemente en levantarse, digamos, a ver qué sucedía, y fue duramente golpeado y posteriormente encadenado, atado, digamos, con pedazos de una sábana que esta gente iba destruyendo. Así las cosas, procedieron a romper a culatazos las puertas de la ala donde estaba mi padre y mi madre. A mi madre le indicaron que se tirara de panza, digamos, o sea, mirando hacia abajo, al suelo. Mi madre estaba recién operada de la vesícula, y entonces le dijo que no. Y le explicó la situación de que estaba operada, entonces
le ordenaron que se tirara sobre la cama. Y a mi padre le gritaron que se vistiera, que se lo llevaban. Entonces mi padre dijo, ¿por qué? ¿Qué he hecho yo? Soy un hombre de 76 años, he vivido toda mi vida acá, en fin, todas las cosas que solía decir mi padre, que efectivamente había vivido toda su vida en Mendoza y que pertenece a una de las familias, podríamos decir, que construyeron la industria vitivinícola. A lo cual le contestaron con groserías y órdenes muy violentas de que se vistiera inmediatamente. Hecho lo cual, le pusieron una capucha dentro de la casa y se lo llevaron encapuchado. En ese momento procedieron también a un saqueo absoluto de la casa, es decir, se llevaron desde las vajillas, es decir, desde lo más elemental, la ropa, vaciaron los roperos, se llevaron incluso los aparatos telefónicos de la casa. Como le digo, doctor, con una impunidad verdaderamente sorprendente, habida cuenta de que la casa se encuentra en pleno centro, es decir, está la plaza de Chacras de Coria con la comisaría, inmediatamente está la escuela y luego la casa grande. O sea que era imposible, digamos, que la policía no detectara semejante escándalo. Además llegaron en varios automóviles. ¿Sí, doctor? Además de su madre y de su hermano, ¿había alguna otra persona en la casa? No, doctor. Adelante. Entonces, esto conllevó a que mi madre, digamos, tuviera un acceso ahí de nervios prácticamente, porque cuando se lo llevaron a mi padre, que inclusive se llevaron los dos coches, es decir, el de mi hermano y el de mi padre, o sea que saquearon absolutamente la propiedad. Se quedara, digo, unos minutos mi madre inmóvil en la cama, ¿no? Y ahí llegó mi hermana María Beatriz Ceruti de Macera, Macera con una sola S. Vivía en la denominada casita. Esto de casa y casita responde al tamaño de la casa grande, y la casita era una casa que estaba a 100 metros adentro de la propiedad. La propiedad consta de 26 hectáreas aproximadamente. Y le decía, está digamos, forma parte del conjunto, pero está 100 metros adentro. En ese momento llegó mi hermana con sus 3 hijos, en aquel momento menores, es decir, muy menores, debían tener el mayor alrededor de 10 años en ese momento, y el menor, la menor, digamos, 3 años, una cosa así, no recuerdo con precisión, pero... Y diciéndole a mi madre que lo habían secuestrado al marido. Es decir, que o el mismo grupo u otro grupo, porque sería imposible precisar con exactitud este punto, actuó en forma simultánea en la casa chica y en la casa grande. En la casa chica, que es una casa también grande, pero claro, comparada con la otra mucho más pequeña, entraron del mismo modo, el mismo procedimiento, se llevaron las mismas cosas, pero ahí uno de los militares actuantes quiso manosear a mi hermana, porque mi hermana estaba semidesnuda porque estaba dormida. Entonces, como se levantó, la quiso manosear, y entonces mi cuñado, Omar Raúl Macera Pincolini, se enojó y le dijo, deja a mi esposa, deja a mi mujer, y le pegaron un culatazo en la cabeza sangrante, que lo dejó en el suelo y sangrando, y así se lo llevaron. O sea, lo encapucharon también y así se lo llevaron. Se roban absolutamente todo, diciendo que es motín de guerra, que adentro puede haber armas o explosivos, porque el dueño de la casa, después me enteré, preguntaba por qué se llevaban muebles que también eran de él. Roban todo, absolutamente todo, al punto de que ese señor Colores que le nombré anteriormente me pregunta cómo se maneja la máquina de coser, porque la mujer no sabía usarla porque se le enredaban los hilos, y cómo funcionaba la radio, porque tenía un sistema especial con un equipo, por ejemplo. ¿Se enteró usted en qué se llevaron todos esos elementos? Me enteré porque me venían a preguntar cómo se usaban. No, pero si se enteró, ¿en qué los llevaron? ¿En qué los transportaron?
Con exactitud no podría decirle, pero pienso que eran camionetas particulares. ¿Tenía heladera en su casa? ¿Heladera? Sí. ¿Se la llevaron también? Todos se llevaron. Yo estaba allá en México cuando fui notificado por mi madre de la situación. Frente a eso le decía, creyendo que se trataba de una situación de orden político, me fui a la Embajada Argentina en México inmediatamente y pedí hablar con el agregado militar, que era muy conocido en la comunidad argentina en México, porque se tenía entendido que era el jefe de inteligencia y contrainteligencia de Argentina para América Latina, un tal coronel Insúa. Pedí hablar con él y le dije a la secretaria de la embajada que le advirtiera también que tenía pasaporte italiano y que si me intentaba detener en ese momento iba a ser un escándalo muy fuerte porque estaba avisada la embajada de Italia. Cuando estuve con el coronel Insúa le dije quién era yo. El coronel Insúa parecía conocerme porque, digamos, le di mi nombre, apellido y ya está. Le dije que acababan de secuestrar a mi padre, lo cual no se le movió en la pestaña, es decir, también parecía aparentemente o conocer el hecho o estar habituado a esta situación. Entonces me ofrecí en canje, le dije, vea, coronel, dígale a Arguindegui que si al que buscan es a mí, yo me ofrezco en canje. Me dice, bueno, le voy a preguntar, como lo más natural del mundo. ¿Usted conoce que otras personas relacionadas comercialmente con su padre hayan sido secuestradas también para la misma época? Sí, justamente acá viene la verdadera causa, doctor, del secuestro, que ahora, pasado este periodo, se puede distinguir claramente que la motivación no era política, sino que era una motivación estrictamente patrimonial. La situación es la siguiente, doctor. Ahora recreando los hechos a la luz de las investigaciones practicadas. Diga primero de quién se trata y cuál era la vinculación sintéticamente, sí. Y después usted relate cuál es el perjuicio económico. ¿Cómo no? Se trata del contador Horacio Mario Palma, presidente de Cerro Largo Sociedad Anónima, propietaria a ese momento, la empresa era propietaria a ese momento de los terrenos que habían sido de mi padre, ubicados en Chacras de Coria, Mendoza. ¿Qué otra persona, doctor? Vea, después me enteré, al llegar acá, que también estaba secuestrado, que también había sido desaparecido el día anterior, el doctor Conrado Gómez, que parece que había sido comisionado por Cerro Largo Sociedad Anónima para atender algunos asuntos vinculados a Cerro Largo. ¿Estas dos personas, Palma y Gómez, han reaparecido? No, ninguna de las dos han reaparecido. Tengo entendido, al señor Palma, al contador Palma, le sacaron todo también. Y a Conrado Gómez también entiendo que le sacaron todo. En cuanto a los bienes muebles, el desapoderamiento ocurrió en el mismo acto de la detención. Es decir, desaparecieron todos los bienes de mi casa en Moreno. Yo vi cuando se llevaban todo, ¿no? En la casa de mi esposa, en la Capital Federal, también entraron y se llevaron todo. No quedó absolutamente nada. Eso en lo que respecta a los bienes muebles. También se llevaron un auto de mi propiedad. En lo que respecta a los inmuebles, ellos intentaron despojarnos, como le dije antes, de esos bienes desde el principio. La resistencia de Merodio les complicó un poco las cosas. Y durante todo ese tiempo de mi detención no hicieron mención del tema. Cuando yo estaba en la ESMA y sobre principios del año 80, le mencioné esta circunstancia al capitán de Imperio y le dije que esos bienes pertenecían a mi familia y que habían sido adquiridos legítimamente, que era el producto de mi trabajo, y qué podía hacer respecto de su devolución. Entonces me dijo que se iba a ocupar del tema y un buen día me envió con un suboficial de nombre Pancho, llamó a un cerrajero,
sacó la cerradura, la cambié y me entregó la llave. ¿Sacó qué, por favor? Sí, sacó la cerradura, le cambié la llave y me entregó a mí las llaves de la casa. Entonces, yo un día que salí le entregué las llaves a mi esposa para que las tuviera y viera cómo podía hacer para venderlas. Claro, el problema para venderlas era que no tenía nada, no tenía títulos de propiedad, no tenía boletas de impuestos, absolutamente nada, de nada, de nada. De modo que a mediados del 81 comencé a solucionar problemas básicos, mis documentos personales, que no los tenía tampoco, que cédula de identidad, que DNI, mi credencial de abogado. Y también comencé a reconstruir toda la papelería de esos inmuebles. En un momento determinado consulté con mi familia y cuando ya había reconstruido los papeles, pusimos a la venta el inmueble de la calle Pampa y lo vendimos. Un buen día apareció clausurado. Después de la venta y de que el comprador nos entregó una seña y tenía que entregar el resto para tomar posesión, un buen día el hombre se comunica conmigo desesperado porque el inmueble está clausurado por disposición del primer cuerpo de ejército. Bueno, otra vez con esos problemas y yo no sabía a quién dirigirme hasta que Horacio, un oficial de la Marina, se comunica conmigo y me dice que eso lo ha hecho Ejército, que evidentemente ellos no pueden hacer nada por ayudarme a recuperar esos bienes que son de mi familia y que lo que tengo que hacer es entregarlos. Bueno, hubo unos meses de tiras y aflojes porque ni el vendedor quería terminar de pagar el saldo, entonces Horacio, perdón, me he olvidado de algo, me lleva a hablar con un oficial del primer cuerpo de ejército, me hace entrar en Palermo y me dice que esos bienes son de la subversión y que los tengo que entregar. Bueno, está bien, yo le digo que no son de la subversión, pero que los voy a entregar igual. Pero a partir de ahí el problema se complicaba para todos, ¿no? Para el comprador, para mí que no terminaba de armarlo y para ellos que tenían que sacarle la faja y que evidentemente tenían que dar alguna explicación de carácter interno a la cosa. Bueno, en todo ese tiempo, se arreglaron papeles, se aunaron esfuerzos y finalmente el comprador, para no perder la seña, entregó el saldo y bueno, y así como lo entregó se lo pasé a este oficial del ejército, ¿no? Se presentaron un grupo de gente vestidos con uniforme, con los zapatos con borceguíes, camisa de otro color, ametralladora. Eran uniformes militares. Militares, uniformes de militares de fajina. Y me dicen, entre varios, porque eran como 8 o 9 adentro de la pieza, 10. ¿A dónde va, señora? A buscar eso. Tírese al piso. No puedo porque estoy operada de la vesícula hace poco. Entonces me dieron un empujón, me tiraron a la cama con las manos así para atrás y los ojos bien tapados. Y si mira, la baleamos y la vamos a llevar. Y mientras oía lo que le decían a mi esposo que estaba al ladito. ¿Qué le decían? Apúrate, viejo, que te tenemos que llevar. Y mi esposo le contesta, ¿por qué me van a llevar a mí? ¿Qué hice yo? Dice, sí, te vamos a llevar, apúrate, ponete los zapatos, los pantalones y apúrate. Y él, como había estado recién despierto, temblaba. No embocaba el zapato. Y ponte los pantalones y lo sacudían así entre varios. Entonces estaba desesperado, temblaba todo y le dicen, camina. Y se tropezaba, le pusieron la capucha. Entonces dice, si yo no veo. Y acá comienza a desarrollarse
lo que podríamos llamar una constelación de delitos que es increíble. Mi padre entonces lo secuestran y a Palma también, y a Omar Macera lo secuestran porque era el gerente general y apoderado general de Cerro Largo. Esto es un dato clave en este tema. Es decir, secuestran a las 3 únicas personas que tenían poder de Cerro Largo, o sea que podían hacer algo con la empresa. Un par de meses después aproximadamente, un grupo de personas ingresa a los terrenos, a las 26 hectáreas, a la casa chica, y le dice a mi hermana que tienen que dejar todo eso, abandonarlo. Algunas de ellas iban uniformadas. ¿Con qué uniforme? Mi hermana estima que, como era ropa de fajina en general, mi hermana me ha comentado, digamos, que era que no podía precisar de qué fuerza era. Sin embargo, mi madre, por un comentario que me hace que iba siempre un señor íntegramente vestido de blanco con ropa de lujo, como la llama mi madre, militar, yo sepa, sin ser un experto en el tema, la única persona que lleva ropa íntegramente blanca, pantalón blanco y saco blanco, es la Armada Argentina. Entonces, la cronología de los delitos surge así. Aparece un acta con fecha 8 de enero de 1977, que obra en poder del tribunal, que se le acabo de entregar por secretaría, obviamente antidatada, donde figura el presidente, presidiendo una asamblea de Cerro Largo, figura mi padre, Victorio Ceruti, dice. Y aparecen 2 nombres que extrañamente, desconocidos, que son Felipe Pajés y Mario Rodríguez, donde dice que ellos están allí y se hacen cargo de la empresa. O sea que mi padre, sin la presencia de Palma, sin la firma de mi padre, el acta que obra en poder de ustedes, carece de la firma de mi padre también. O sea, sin la firma de los 2 únicos dueños, graciosamente se hacen cargo del directorio de la empresa. Fue tan la impresión, me cuenta mi hija, que cuando golpearon las puertas y estaban también dormidos, mis nietos se levantan a correr a donde están los padres, pero mi hija se levanta con camisón, porque era de verano. Entonces hicieron ademanes, quisieron hacer cosas que no debían, y mi yerno en ese momento se despierta y le dice: no toquen a mi señora, hijo de... Y ellos, que él era solo, ahí acostado, y los otros eran como 5, le pegaron tanto en la cama, en la cabeza, y estaban calzoncillos, y lo desmayaron, dice mi hija, y después lo pusieron en el callejón también, en el auto, y se lo llevaron. También antes de irse sacaron todo lo que podían sacar. ¿Qué le robaron? ¿Qué llevaron? ¿Qué se llevaron? Los autos principales de todo, un Taunus colorado de mi marido que era nuevito, el Torino del escribano, y del yerno un Fiat grande y una camioneta blanca. Pero antes de eso, que me olvidaba, me habían cortado todos los teléfonos, me habían sacado de las habitaciones todo lo que era útil. Quisiera que el testigo manifestara por su intermedio si durante ese lapso, con relación a los hechos que ha denunciado en forma pormenorizada, por sí o por interpósita persona, se realizó algún trámite referido al despojo que también ha denunciado el testigo. Puede contestar. Resultaba obvio de que iba a ser imposible gestionar cualquier cosa en orden a esto, porque era un conjunto de delitos que estaban evidentemente amparados por el Estado. ¿Tuvo usted o sus familiares alguna noticia sobre la suerte corrida por su padre? No, nunca más tuvimos noticias, salvo cuando el presidente de la República, doctor Alfonsín, ordenó la creación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que a través de sus testimonios se pudo verificar que mi padre había sido llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada. No he venido a defenderme,
Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Cuando a mi hija la llevan a la ESMA en el primer momento y a las pocas horas la tienen herida sangrante sobre una camilla atada, encadenada, en ese momento entra el capitán Astiz, el teniente Astiz, y dirigiéndose a mi hija le dice: tuviste suerte porque fui yo el que te disparó, como jactándose de que él tenía una puntería excepcional. Y luego da un puñetazo sobre la mesa y dice: la puta es de las mías. Y tuvo que caer acá, rubia y de ojos celestes.